El cerebro es un órgano más del cuerpo, como el corazón, como los pulmones, como los riñones, como cualquier otro tipo de órgano del cuerpo. Y si es un órgano más, hace lo que el resto de los órganos del cuerpo. Se desarrolla siguiendo unos parámetros que son unos parámetros temporales. Y esto es muy importante. Pero lo mismo que tú tienes a un guaje, lo mismo que tú tienes a un rapacín que de repente llegas y te dice el pediatra, su hijo está en el percentil 99 de altura. O su hijo se sale de la tabla de los percentiles de altura. Cuando se sale de la tabla de los percentiles de altura y alguno nos habrá pasado, eso significa que su cuerpo se desarrolló normativamente, no acordado a su edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tu cerebro se desarrolla más rápidamente de lo normal? Esto es tremendamente importante. ¿Qué pasa si se producen procesos de generación de conexiones interneuronales? ¿Qué pasa si se producen procesos de mielinización en tu cerebro que no llevan el tiempo de desarrollo ordinario? Tú eso no lo ves, tienes un casco puesto y tú no... Bueno, sí lo puedes ver, que después veremos cómo se puede ver, ¿vale? Bien, entonces, esto es importante. ¿Tú tienes un cerebro más grande? La cabeza. La cabeza, como los elefantes. Y más dura. Pero es que te estaba escuchando, a ver, yo creo que aquí partimos de algo importante, ¿no? Muchas veces dejamos de lado, y aunque no queremos el tema del desarrollo cerebral, no pasa nada. Yo creo que a veces en alta capacidad estamos obviando que aquí hay una base neurológica que muchas veces es lo que determina y condiciona el nivel de desarrollo de la persona. Pero no podemos olvidarnos que esto está ahí debajo siempre. Esto no es una cuestión de sobreestimulación, como sabéis todos los que estáis aquí. Aquí no es cuestión de vamos a generar niveles de capacidades. Como una vez dijo una madre o una orientadora, y cuando le dijo esto, oh, qué suerte, acabo de encontrar la receta para hacer Einsteins, porque con mi hijo me funciona, ¿verdad? Pues no hay receta. A ver, aquí tiene que haber una base neurológica. Por supuesto que aquí tenemos una serie, los estudios nos hablan de bastantes cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero sí es verdad que desde hace ya bastantes años, sobre todo desde el 2006, bastantes estudios han ido apuntando sobre diferencias en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Tanto la eficacia en el procesamiento de la información, por ejemplo, nos vamos a encontrar también con cosas como estas, el grosor del córtex cerebral. Este estudio lo tenéis en internet, liberado fue el primero, quizás el más famoso, el más citado de todos, pero que en el fondo, sin entrar en el detalle de las tres curvas, que son tres grupos en función del CI en las pruebas, y cómo evolucionando desde los 3 hasta los 16 años, 19, el grosor del córtex cerebral, el tema es que al final lo que nos viene a reflejar es que sabemos que hay un desarrollo diferente. Hay un desarrollo diferente que está ahí, y por tanto es lo que va a permitir que ciertas operaciones mentales en un niño se desarrollen antes de la media. Un niño que te ve espontáneamente entre los 3 y los 4 años no es que su madre y su padre lo han tenido leyendo desde que nació. Lo siento, es imposible. Y si hay aquí profes de infantil, o que habéis trabajado con niños pequeñitos de infantil, ¿cómo haces tú leer a un niño de 3 años? Es imposible. Es que es imposible. Sus áreas de lenguaje no están desarrolladas todavía. ¿Pero qué nos dice si antes de los 4 años empezamos a leer prácticamente espontáneo? Que el cerebro va a producir. Ni mejor ni peor. No hagamos juicios de valor. Pero ya hay una diferencia. Y eso sí nos puede indicar que algo pasa con este niño. ¿Qué ocurre? Que si todas las personas de altas capacidades leyeran con 4 años, era facilísimo identificarlas. Pero aquí está el problema en alta capacidad, pequeñito, y es que la gran variabilidad que hay dentro de alta capacidad, y te encuentras niños que leen con 3 y niños que a lo mejor no leen hasta los 7. Con lo cual se nos fastidia un poco el criterio a veces. Pero algo pasa aquí en el cerebro, ¿verdad? Tenemos esto, tenemos por ejemplo, el procesamiento de información, que es la siguiente diapositiva, ¿no? Como sabemos que en la integración de la información del cerebro, que va desde la parte trasera hacia adelante, hay una velocidad diferente. Tenemos también el funcionamiento de las ondas alfa y beta del cerebro, que también encontramos que es distinto entre personas con diferente CI y que, como en las personas con un CI alto, hay un menor gasto energético. E incluso, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, algo muy curioso, y es que cuando a las personas se les pide hacer una operación visual, que es lo que tenéis ahí, en la parte de arriba hay una figura, y lo que se pide es a la persona que identifique, rotando esa figura, cuál de abajo es la que es igual, con la que corresponde. Pues a la derecha lo que tenéis son las diferentes pruebas de los cerebros de personas, y lo que vamos a encontrar a la izquierda, una persona con un CI, vamos a decir estándar, y a la derecha una persona de alta capacidad. Lo que se ha encontrado es que no se utiliza el mismo área del cerebro exactamente igual, y que el gasto energético por el número de
de neuronas que se van encendiendo y entrando en combinación es diferente. Es decir, hay diferencias, ¿no?, desde el punto de vista neurológico. Bien, sin entrar mucho en esto, pero partimos de aquí, de una diferencia en el desarrollo cognitivo. Claro, de aquí siempre surge la misma pregunta, que tiene mucho que ver con algo que se llama precocidad. ¿De acuerdo? La precocidad intelectual. Quizá hay una confusión que nos ha sucedido en España y quizá puede tener que ver con la mala traducción del término en inglés. Por supuesto que en la literatura norteamericana se utiliza mucho el término precocidad y es cierto que todos los niños o todas las personas de altas capacidades son precoces. Son precoces porque ciertos desarrollos de operaciones mentales se desarrollan antes de tiempo. En ese sentido yo creo que no hay nada que objetar. Por supuesto que las personas de altas capacidades pueden ser precoces en muchas cosas. Pero ¿qué ocurre cuando la precocidad la asociamos con otra idea? No solo antes de tiempo, sino que la asociamos a que no te preocupes, que dentro de unos años es normal. Claro, aquí se fastidia el término de precocidad. Claro, podemos discutir mucho, lógicamente con una base neurológica es muy complicado que esto pase. Yo creo que ahora mismo no hay estudios que avalen esto exactamente así, entendido de esa manera. Independientemente de que pueda pasar o no, podemos discutirlo, pero cuando intervenimos con personas, bien porque es mi hijo o bien que en el ámbito escolar, intervenimos con la persona en el momento presente. Si ahora el mismo niño tiene unas operaciones mentales por encima, tengo que intervenir ahí. No con lo que va a pasar dentro de 4 años. Que a lo mejor alguno lo sabe y es capaz de adivinar que su hijo o que ese niño se va a hacer normal. No sé qué dices, ¿por qué estamos tan empeñados en normalizar a la gente? Vale, pero ahí está el tema de las bases neurológicas, ¿de acuerdo? Que a veces hace poco hincapié y ojalá las investigaciones nos sigan aportando datos y nos sigan ayudando a comprender también este funcionamiento, porque no solo es esta parte del cerebro, sino también saldrá después a nivel de las amígdalas cerebrales, sistema límbico y todo lo que gestiona el mismo función. Vale, hasta aquí entonces nosotros queríamos haceros un pequeñito esbozo de la máquina. Simplemente que hay una parte de la máquina que se desarrolla de forma diferente. Vale, esta parte del desarrollo de forma diferente es la parte, si queremos llamarla cognitiva, si queremos llamarla, podemos llamarla intelectual, podemos referirnos al aprendizaje, podemos referirnos a muchísimas cosas con ella. Vale, esto es, en muchas ocasiones, lo que a nosotros como técnicos, lo que menos nos importa. Porque nosotros esto lo utilizamos para saber que ese cerebro se encuentra desarrollado a un nivel que no le corresponde. Ya está. Sabemos que ese cerebro se encuentra desarrollado a un nivel que no le corresponde. Vale, que después se dé alto aprendizaje, que después se dé bajo aprendizaje, que se dé una dislexia, que se dé una discalculia, que se dé, no sé, nosotros nos hemos encontrado con niños de 2 años y 7 meses, por ejemplo, que son niños que todavía no han empezado la escuela infantil 0-3 y que ya hablan 3 idiomas y ya leen. ¿Vale? Entonces, que se dé eso, ¿vale? Ya está, ya lo sabemos. No vamos a entrar ahí, a meter, digamos, a hacer más leña con el niño, a meter más caña, porque si lo hacemos, entonces derivamos el tema de la alta capacidad y derivamos el tema de la atención a la alta capacidad a un tema escolar, a un tema de aprendizajes escolares. Y una alta capacidad puede tener que ver con el colegio, indudablemente, porque los niños se pasan 6 horas al día en el colegio, ¿vale? Como contigo puede tener el hipercore, si lo que haces es trabajar 8 horas al día en el hipercore, claro que el hipercore entonces influye en ti, entonces estás ahí 8 horas al día aprendiendo o reponiendo. Vamos a ver, esto es muy claro, pero la alta capacidad no es una cosa única y exclusivamente del colegio. ¿Vale? Y como los legisladores, que sabéis que son unos señores que viven por ahí, los mundos de Yupi, como unos años antes, ¿vale? Y estudiaron unos años todavía mucho más antes, entonces nos dicen, es que claro, esto de la alta capacidad, entonces nos vamos a los enriquecimientos y nos vamos a las ampliaciones, nos vamos a las flexibilizaciones. Coño, ¿y qué es? Que la persona, aparte de esa parte cognitiva, que es lo que acabamos de ver, ¿cómo se acaba? Y además, es decir, cuando nosotros nos formamos como personas, nos quedamos ahí, nos quedamos en saber las capitales del mundo mundial, nos quedamos en tener competencias o habilidades o destrezas para saber redactar un libro o no, nos quedamos en saber hacer raíces cuadradas o vamos mucho más allá porque nosotros nunca utilizamos la raíz cuadrada y lo que necesitamos es tener una buena estimación de cálculo.
Es decir, que es, al final y al cabo, lo que yo estoy creando en esta sociedad nuestra, ¿no? Una vez que hay este desarrollo neurológico diferente, no podemos olvidarnos de que el individuo está constantemente interactuando con el ambiente, pero que el ambiente también somos nosotros, la familia, y esto es tremendamente importante. La familia, junto con el centro escolar, junto con el profesor de matemáticas, junto con el profesor del piano, el entrenador del fútbol, la clase de magia a la que va el niño, el entrenador del surf por el verano, todo eso es lo que está haciendo que la persona se vaya construyendo. Entonces no focalicemos solamente la intervención en el centro escolar. ¿Por qué? Porque el centro escolar puede desaparecer cualquier día, así de claro. El centro escolar va a desaparecer. El centro escolar es un medio cambiante, donde este año hay unos profesores, el año que viene hay otros, el año que viene hay otros y el año que viene hay otros. Pero tú no vas a cambiar, tú no te vas cambiando el niño con las vecinas del edificio y dices tú todos los años cambiamos el día 1 de enero del niño para, bueno, esto de ir rompiendo un poco el que no nos sea monótono, no. Claro, ahora vosotros imaginaros que hicieseis eso, porque eso es lo que les pasa a los profesores en los centros escolares. Vosotros imaginaros que hicieseis eso. El choque que tendríais, ¿no? Entonces, insistimos mucho en esa interacción entre todos. Insistimos mucho en que los niños son hijos de su padre y de su madre. Y que por encima de profesores, por encima de orientadores, por encima de tutores, los vais a tener en vuestra casa, queráis o no. Vale, cada vez más. Vale, bien, incluso aunque se casen, no importa. Van a ir a casa con él. Vale, cada vez más. Y entonces necesitáis interactuar vosotros ahí con ellos. Si el medio no me satisface, entonces yo busco alternativas para buscar esa satisfacción. Entonces vosotros os reunís y decís, vamos a crear una asociación. Fenomenal, maravilloso. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es ir cubriendo determinadas lagunas en el desarrollo que yo quiero para mi hija o para mi hijo. Pero yo lo que no puedo hacer es decir, yo quiero que en el colegio les enseñen todo lo que le tienen que enseñar. Aparte quiero que les enseñen urbanidad. Quiero que les enseñen educación sexual. Quiero que les enseñen moral. Y dices tú, entonces, que vamos a ver, que ponemos un colegio de 9 de la mañana a 12 de la noche. ¿Me entendéis un poco ahí lo que planteamos, no? Es importante esta interacción entre el individuo y el medio, ¿vale? Vamos a ver cada una de las partes. Esto te toca a ti. Vale, un poco a los sentidos, ¿verdad? Sí. Fijaros, esto que tenéis aquí, que se verá pequeñito, no es más que esa pirámide famosa de Sillenberg, donde él habla de la importancia que tiene el desarrollo de los sentidos. Nos relacionamos con el mundo a través de nuestra cabeza, la parte cognitiva que estábamos viendo, y es verdad que ahí podemos preguntarnos algo. Oye, una persona que se asoma al mundo con un CI alto, vamos a decir CI alto, vamos a decir si de 130, 120, no importa, con un CI por encima de la media, analiza las cosas igual, las ve igual que los demás, tiene puntos diferentes, maneja información distinta que por lo tanto va a hacer que se relacione diferente con el entorno, con los iguales, con el medio. Bien, esa es la parte cognitiva. Bien, pero vamos al tema de los sentidos. Los sentidos son básicos. Nosotros nos relacionamos con nuestro entorno físico a través de los sentidos. Los 5 que todos conocemos, a los que había que añadir 2 más, que es todo lo que tiene que ver con el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Lo que sabemos que es en la base del aprendizaje está un buen desarrollo de los sentidos, que es lo que estaría en la parte baja de la pirámide, lo que es un color amarillo así como de yema de huevo, ¿no? Aproximadamente. Claro, lo que nos encontramos en la alta capacidad es que muchas veces este desarrollo de los sentidos, esta integración sensorial que llama Aires, que luego saldrá en la diapositiva, tiene que hacerse adecuadamente antes de los 6 años. Y aproximadamente un tercio de las personas de altas capacidades, y ahora digo personas, no niños, porque esto continúa a veces toda la vida, no tienen una adecuada integración sensorial. Claro, si yo ya empiezo abajo, donde tengo que empezar a relacionarme con el mundo, interactuando, y mi integración sensorial es adecuada, tampoco pensemos grandes problemas, ya cambian las cosas. Por ejemplo, esto influye muchísimo en temas de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Cuando el niño tiene que empezar la educación infantil a aprender a hacer la pinza digital. Un problema muy común que nos encontramos muchas veces es todo lo que tiene que ver con regular la presión. Vale, te vas a encontrar con estas capacidades que son una máquina, desde el principio,
pero otros que ni fu ni fa, pero te vas a encontrar con muchos, de un tercio, como os decía, es un porcentaje enorme, que a la hora de coger no regulan bien. Y aquí llega el niño que aprieta muchísimo, o que se le escapa el lápiz porque no es capaz de hacer la fuerza, o incluso te encuentras con niños, una cosa muy curiosa, que aprietan muchísimo en el papel. En la aula a veces los tenemos, ¿no? Y dices tú, pero si es que está ahí, parece que va a hacer un agujero en la mesa, que va a escalar. Y uno, ¿cómo pasa esto? ¿Que es que no se da cuenta que está en la mesa? Pues no se da cuenta. Porque lo que es la percepción de la distancia, que es lo que te permite regular bien la presión y la fuerza, no se hace adecuadamente. Y por lo tanto, aquí nos encontramos que el tema sensorial es también algo que a veces nos da guerra y que nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es alta capacidad y nos vamos a la parte cognitiva, CI, pumba. No. Tenemos esta parte. Y claro, imaginaros, aquí entran todos los niños también, que entran muchas más cosas cuando tú lo llevas al parque. Y hay niños que te lo pillas y te caen. ¿Por qué? Porque hay niños que no regulan bien la distancia. Cuando van a subir a un sitio, cuando van a trepar, cuando suben un bordillo. Niños que te rehuyen utilizar la bicicleta, cualquier actividad de equilibrio, porque también les cuesta la integración vestibular del equilibrio. Entonces todo esto también afecta a cómo tú te relacionas. Porque si tú vas al parque y estás esperando que tu hijo juegue a lo de los demás y haga lo mismo que los demás, pero a mí me siento un poco inseguro cuando voy a esa actividad, yo no voy a jugar a eso. Ya no entro en que me guste o no me guste. Pero el tema vestibular, por ejemplo, ¿no? Y para que haya un aprendizaje, lógicamente tendríamos que ir subiendo por la pirámide para integrar todo esto. El tema de los sentidos, que a veces lo dejamos de lado. Y sobre todo en los niños hasta los 6 años es fundamental detectarlo, evaluarlo a ser posible. Y en esto yo aquí recalcaría el gran papel que tienen los profes de educación infantil. O las profes, porque ahí siempre son mujeres en educación infantil. En detectar estas cosas, ¿de acuerdo? En todos los niños, pero más cuando tenemos un peque de altas capacidades, porque esto se da con muchísima más frecuencia que en el resto de la población. Entonces, estar ahí pendientes de esto nos ayuda muchísimo a ayudar y trabajarlo, porque esto es trabajable, esto no es una cosa de bueno, ya está, se fastidió, ya tengo al niño para toda la vida que no va a apretar adecuadamente la hoja, no. Lo vamos trabajando y por lo tanto se puede desarrollar también. Ya. Oye, esta niña tan simpática. Que nos vamos a hacer. Y tú, niña simpática, tú, por ejemplo, a ti esto te pasa de los olores y los sabores y todo eso. Demasiado. Como que a veces te entorpece y eso, ¿no? A mí no, a los alrededor sí. Pero tú eres capaz de captar más, eres capaz de... Todo eso, si cuando tú eres capaz o cuando tú dices, yo percibo... el que haya estado fumando aquí, o yo percibo esto, yo percibo lo otro. Esto lleva